Buenos días. Voy a presentar la comunicación llamada El miedo, emoción generalizada. Esta comunicación que os presento tiene que ver con una investigación que he realizado cuyo objetivo es analizar los miedos de una muestra de mujeres que o bien han sufrido o todavía están sufriendo violencia machista. Teníamos un cuestionario que pasamos en principio a 248 mujeres que acudían a centros de Cruz Roja de 11 comunidades autónomas y que pasaron anteriormente por un programa de intervención psicosocial grupal. De las 248 mujeres, solo 195 contestaron a esta pregunta en concreto del cuestionario que les preguntábamos cuáles eran sus miedos. El cuestionario era mucho más amplio y también obedecía a qué tipos de violencia habían sufrido, cuánto tiempo habían sufrido la violencia, etc. Aquí tenéis a mi derecha algunas características de la muestra, la edad de las participantes que iba entre 18 y 83 años, procedencia, que establecimos si eran autóctonas o migradas, el nivel educacional y después elementos como si cuántas habían sufrido violencia o sufrían todavía. También la duración del maltrato, que la categorizamos entre 1 y 2 años, entre 2 y 5 años y entre 5 y 10 años o más de 10 años. Como podemos ver, casi todas las mujeres la duración del maltrato está por encima de 10 años y también el tipo de violencia sufrida, que sobresale la violencia psicológica con un 93%, ¿de acuerdo? Como os he dicho, las 248 mujeres no contestaron a concretamente la pregunta de cuáles eran sus miedos, sino que solamente contestaron 195. Y con las contestaciones de estas 195 llevamos a cabo el análisis que ahora os presentaré. El análisis que realizamos es un análisis temático de las contestaciones en las que agrupamos en un nudo o temático o una categoría. Para realizarlo, escogimos también una tipificación de los miedos, cómo podían establecerse de acuerdo a Valdez Medina. Principio de todo, el miedo es una emoción básica, es decir, está en todos los seres humanos y se manifiesta en todos los seres humanos, ¿no? Las emociones básicas se consideran 5, el amor, la alegría, la rabia, la tristeza y el miedo, ¿no? Siguiendo también esta clasificación de emociones básicas de Camino y Coca, establecieron que el miedo es un estado de ánimo intenso, de corta duración y acompañado de manifestaciones psicosomáticas, como podían ser taquicardia o sudoración. La tipificación a que os he hecho relación anteriormente, la tipificación de miedo de la teoría de la paz o equilibrio de Valdez Medina, establece que hay 4 miedos esenciales. El miedo a la muerte o la enfermedad, el miedo a la soledad o abandono, el miedo de carencia o necesidad y el miedo de castigo o venganza. Estas son las 4 clasificaciones fundamentales que hace Valdez Medina y que a nosotras nos iba bien para después intentar agrupar los miedos de estas mujeres en estas 4 clasificaciones o en estas 4 categorías. Los resultados que encontramos, primero de todo, la primera categoría que establece Valdez Medina, el miedo a la muerte o la enfermedad, que está considerado un miedo primigenio, es decir, que todos los seres es miedo principal y que todos los seres humanos manifiestan, apenas aparece en nuestra muestra. Es decir, solo aparecen de las 195, 3 contestaciones que podrían agruparse dentro de esta categoría, es decir, mientras una depresión y no saber superarla, a no saber salir de las situaciones de angustia o no tener salud, que podrían ser clasificadas aquí, ninguna más, 3. Mientras que escogimos otra categoría que le llamamos miedo a la vida, es decir, miedo en general a la vida, a estar feliz, a estar alegre, al futuro, y esto aparece en total en 17 expresiones de mujeres, ¿no?
tal como os parece aquí en esta diapositiva, el miedo a vivir en general, el futuro, no querer vivir, miedo a lo que trae el futuro, miedo a vivir el día a día, a no afrontar situaciones, miedo a vivir en general. A todas estas contestaciones que tuvimos las consideramos el miedo a la vida. Segunda categoría, establecida por Maribeth Medina, miedo a la soledad o abandono. Encontramos que 22 de las contestaciones estaban dentro de esta categoría, es decir, miedo a no poder salir sola adelante, a estar sola, a la soledad, a estar sola, a quedarme sola, a sentirme sola, a que no me quieran, a perder amistades, etc. Entraban dentro de esta categoría. Tercera categoría, carencia o necesidad. Aumenta la proporción de contestaciones que entrarían dentro de esta categoría, es decir, aquí tenemos 24, enfrentarse a situación de desempleo, miedo a no encontrar trabajo y no poder afrontar los gastos, quedarme sin trabajo, sobre todo están muy relacionadas todas con el tema del trabajo, o una carencia de verme en la calle, de miedo a pasar hambre, miedo a no tener dinero para pagar el piso, miedo a no tener pareja, es decir, están establecidas dentro de esa carencia o una necesidad que se tiene. Cuarta elemento dentro de esta tipificación que nosotras escogimos para hacer el análisis, castigo o venganza, pues solo nos encontramos 3 respuestas que obedecían a esta categoría, es decir, el no sentirme culpable por mis problemas, a que a mi ex le pase algo y me culpen a mí, o miedo a las amenazas, que amenacen a mi hijo, etc. ¿Qué miedos encontramos además con una gran proporción, algunos, ya lo veréis, y que no estaban dentro de esta categoría? Por ejemplo, miedo sobre la marentalidad, es decir, el elemento de ser madres, ¿no? Pérdida de mis hijos, enfrentarme a mi hija y decir las cosas abiertamente, no poder darle a mi hija un futuro mejor, faltar a mis hijos, me siento fuerte para luchar por mis hijos, pero antes estaba acobardada, que mis hijos me rechacen, miedo a quedarme sin mis hijos, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver mucho con el tema de la marentalidad. Otra categoría que establecimos, el sobre ser mujer en un país diferente al propio. Es decir, aquí encontramos 6 respuestas, ¿no? Primer miedo, el idioma, ¿no? Miedo a no poder renovar papeles, ver la diferencia entre culturas y etnias. Por el hecho de ser una persona extranjera y no tener los documentos para poder trabajar, tenía mucho miedo de relacionarme, de conocer gente. El rechazo de raza, al volver a mi país, tenía miedo y angustia de ir a una entrevista al dirigirme a otras personas de otra nacionalidad. Pensar que aquí había una muestra, como hemos visto anteriormente en el tema de aquella tabla que os he enseñado con la muestra significativa de mujeres extranjeras, no autóctonas. Miedos relacionados con la violencia ejercida contra ellas, que obviamente, como son mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia de género, aparece, pero aparece, os voy a decir solo, porque hay categorías que todavía son más extensas, es decir, aparece solo en 26 respuestas que dan las mujeres, ¿no? Miedo a los hombres, miedo a no superar la crisis personal que estaba viviendo, miedo a retroceder en lo conseguido, miedo de contar mi vida y llorar mi pesar, miedo a confiar en los hombres, un maltrato psicológico no superado, el que me gritaran, el no poder tener amigos hombres. Fijar que aparece mucho el tema de no enamorarme, tener miedo a los hombres, etcétera, ¿no? Miedo a que las cosas salgan mal, no tengo suerte en las relaciones de pareja o tengo miedo de que me maltraten. Esto está todo relacionado con el tema, con la violencia de género, y es lo que establecimos como tal. Luego hay un miedo que le pusimos a la categoría el nombre de la valía personal y aparecen 52 contestaciones. Por eso os he dicho que hay categorías que son mucho más amplias que las que hemos visto hasta ahora, tanto las 4 que son los miedos clasificados por Valdez y además que parecen ser que son los miedos primigenios, y este sobre la valía personal aparece en 52 contestaciones, ¿no?
no tenía confianza, a sentir que no valgo para nada, mucho miedo a fracasar, a no saber hacer nada, que todo me salía mal, no valer para algunos trabajos, no encontrar mi sitio, no valorarme nada, no conseguir mis metas, tengo miedo a valerme por mí sola, no valgo nada, no conseguiré nada, miedo al espejo, ¿no? A sentir que valgo menos, a no estar a la altura, como veis, es una cantidad considerable de miedos que afectan a esto que le hemos calificado como valía personal. Por último, el miedo social, que nos asombró muchísimo y le hemos puesto el nombre de miedo social, en realidad tiene que ver con aquellos miedos de relación con las personas, de establecer nuevas relaciones y de tener confianza con las otras personas. En este caso aparecen 68 contestaciones relacionadas con estos miedos. Es decir, aquí en la diapositiva que estáis viendo solo aparecen 52, pero de hecho son 68 contestaciones las que nos dieron sobre este miedo social, ¿no? Miedo de comunicarme con gente que no conoces. Vergüenza de pedir ayuda a la gente, conocer a otras personas, hablar en público, Antes tenía más miedo a la gente, bueno, ahora tengo más confianza en los demás. Me preocupa lo que piensan de mí, traición de las amistades, miedo a hablar y expresarme, conocer gente, el qué dirán, no ser aceptada, al rechazo social, no ser agradable o buena para los demás, hacer amistades, miedo a relacionarme con personas, como veis, abrirme a los otros para que me hagan daño, ¿no? Acercarme a alguien y pedirle algo, prejuicios respecto a que todos me quieren hacer daño, ¿no? A tener amigas, de alguna manera. Antes me sabía que no podía relacionarme con más gente, hablar con la gente, tener relaciones, ¿no? Expresar mi opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es un miedo al rechazo social, miedo a conocer a otras personas, miedo a qué pensarán de mí en general, no, miedo también a expresarme, a hablar, a mi manera de comportarme en las relaciones sociales, que es el que nos ha salido prioritariamente y que de hecho nos asombró bastante. Entonces, las conclusiones en general. Creemos que a pesar de que el miedo está considerado una emoción básica, que comparten todos los seres humanos por igual, el miedo está generalizado, es decir, que no es igual los miedos en los hombres que en las mujeres. De hecho, es verdad que aquí en esta investigación solo hemos trabajado con mujeres, pero las categorías establecidas de alguna manera para hombres y para mujeres que hemos escogido para tipificar los miedos, nos dan cuenta de que esos miedos, las categorías tipificadas, no aparecen mayoritariamente en mujeres. Por lo tanto, es verdad que se necesitan comprobar también esta teoría o estos miedos en hombres y ver cómo contestan, pero de hecho ya no nos refrenda ni muchísimo menos la teoría establecida de tipología de miedos para los seres humanos por igual, y por eso consideramos que el miedo está generalizado y es diferente en hombres que en las mujeres, ¿no? Tanto los sentimientos que provoca como las tipologías que emergen es sensible a la socialización de género, es decir, en función de la socialización que se ha tenido, se observan unos miedos u otros, ¿no? Y todo lo que presentamos aquí puede ser el punto de partida para futuros análisis y para apuestas educativas y de intervención. Esta ha sido mi comunicación, espero que os haya gustado, espero también que os pueda servir y que a partir de esta investigación pueda seguir de alguna manera adelante y pueda seguir investigándose sobre el tema de los miedos, que a pesar de que es un planteamiento universal, no puede ser establecido como que son iguales para los hombres y por las mujeres y para las mujeres. Gracias a todos y a todas. Buenos días.